Doctor Vamos a Fire. seguir con esta temática tremendamente interesante que tiene que ver con la Semana Santa y vamos a hablar sobre la pasión y los misterios de la pasión de Cristo, Tom. Así es, mira quién nos está acompañando para todo nuestro público, para que se conecten con nosotros, Cristian Contreras Radovich, doctor de Filosofía de la Ciencia. Cristian Contreras, bienvenido, te echábamos de menos. Hace tiempo queríamos que nos visitaras para hablar de un momento en nuestra historia y en la vida de Jesucristo clave, que despierta muchas preguntas, la pasión de Cristo. Momento crucial, momento donde se guardan quizás uno de los más grandes misterios de todo lo que fue la vida de Jesús ¿Ya? en esos días de la pasión. ¿Cuál dirías tú que es el principal misterio? El principal misterio, por supuesto, es el misterio de la resurrección. Porque hoy vamos a hablar de las teorías que dicen que Cristo no habría muerto en la cruz, que había muerto por otras circunstancias años después. Vamos a hablar de qué comprobaría la historia de la resurrección, por qué hay nuevas teorías y toda esa información después de una nota muy interesante. Los invitamos a ustedes a que participen en este espacio, que nos escriban, que nos hagan las preguntas y si tú tienes una idea, una opinión, que la expreses, ¿o no? Por supuesto que sí. Vamos a la nota. Semana Santa suele ser sinónimo de días de recogimiento para católicos, pero también de grandes debates. Los mitos y verdades que rodean la muerte y resurrección de Jesús se centran en aquellas últimas horas de vida de Cristo, que lejos de ser concluyentes acerca de un hecho histórico, develan misterios donde se mezclan la fe y las pruebas científicas. Aquello que vivió Jesús desde su ingreso a Jerusalén hasta su resurrección son parte del enigma más abordado por la Biblia. Las verdades históricas muchas veces concuerdan con la concepción que la mayoría tenemos acerca de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, hay puntos rechazados por la ciencia. Muchos de estos han tratado de ser reconstruidos tanto arqueológicamente como por la ciencia forense. Se ha estudiado la forma en que los romanos torturaban a los condenados y se ha contrastado con los conocimientos médicos acerca del dolor y del proceso de muerte en un organismo que se encuentra bajo condiciones extremas de sufrimiento. Pero empecemos por el hecho que marca el inicio de la pasión: la oración en el Huerto de los Olivos. Uno de los pasajes más comentados acerca del sufrimiento del Mesías fue cuando en el Huerto de los Olivos o Getsemaní, él comienza a sudar sangre. Según los evangelios, Jesús oró porque sabía que su muerte estaba próxima. Jesús sudó gotas de sangre, gruesas gotas de sangre. El nivel de estrés no estaba dado por el temor a morir. El temor que a él le invadía era que se iba a separar del Padre. Como él iba a cargar tanto pecado, entendiendo que él debía bajar a los abismos, porque eso tenía que suceder. Él no iba a ir inmediatamente a un descanso, él iba a bajar a los abismos. ¿Pero pudo Jesús realmente haber sudado sangre? Según la medicina, esto es posible. Una persona sometida a grandes niveles de estrés y angustia sí podría sudar sangre. El tema de sudar sangre es un hecho científico que se da muy ocasionalmente cuando hay situaciones tensionales extremas. Acá en Chile ha sucedido el hecho de transpirar sangre con algunas personas a las que yo vi delante mío, sudando sangre porque su tensión era tan terrible que provoca ese tipo de reacciones que no son en absoluto normales. La flagelación es otro hito en el camino a la muerte de Jesús. En la película La Pasión se intentó recrear lo más fielmente posible estas escenas crueles de martirio. Muchos historiadores aseguran que los castigos que daban los romanos a sus prisioneros eran igual o incluso más terribles de lo que se ve en esta película. Las flagelaciones romanas consistían en 39 latigazos, con una correa de cuero que tenía en las puntas bolas de metal. También golpeaban con látigos con huesos afilados de animal. Los estudiosos de la Biblia, e inclusive aquellos investigadores dedicados al tema, manifiestan que, por ejemplo, Jesús perdió absolutamente toda la epidermis. Esa flagelación fue mayor, considerablemente, que la que sufrieron cada uno de los ladrones que estaban crucificados a su costado. Jesús es una persona que perdió absolutamente toda la sangre.
Según algunos doctores, ningún humano puede sobrevivir azotado más de 2 horas. Según las descripciones, Jesús sufrió algunos desmayos y balbuceó durante su pasión. También tuvo problemas para mantener el equilibrio. Los músculos quedaron sin fuerza y debió ser ayudado a cargar la cruz. Esa debilidad muscular se produce por la pérdida de sodio y potasio. Sin embargo, Jesús resistió ese flagelo. La reacción de los romanos cuando condenaban a muerte a una persona era tremendamente cruel. Había personas especializadas en provocar el mayor daño, el mayor dolor, para ejemplarizar vía esos actos de tortura que provocaban en el sentido de que otros no asumieran las mismas posiciones. Entonces a Jesús se lo castigó. Esos látigos con bolos de fierro, con los que golpeaban a las personas, eran parte de la realidad. Otro punto controvertido es la forma en la que fue crucificado. La Biblia plantea que fue clavado en la palma de las manos, pero los huesos de las manos son incapaces de soportar el peso de todo el cuerpo. La crucifixión habría sido entonces por las muñecas. Está comprobado también científicamente que Jesús fue clavado en las muñecas, porque era necesario que él se sostuviera crucificado un tiempo más o menos extendido. Eran clavos que medían aproximadamente entre 18 y 20 centímetros. Solamente la punta medía 6 centímetros. Entonces, un clavo de esa magnitud, de ese tamaño, habría rasgado completa y absolutamente la palma, y esta persona no habría sido posible mantenerla clavada. Pero, ¿cuál fue la causa de muerte de Jesús? La versión más aceptada por los médicos es que debió haber muerto de asfixia. Esto debido a que el cuerpo de un crucificado solo puede inhalar, pero no exhalar con normalidad. Para poder lograrlo, debería tener los pies apoyados en la tierra. Cuando solo las manos y los pies sostienen todo el cuerpo, el pecho se comprime y se hace imposible respirar. Sin embargo, no hay que olvidar que Jesús era dueño de un excepcional poder mental y fortaleza, por lo que habría logrado superar los niveles de dolor y se mantuvo consciente hasta el último minuto. Existen hipótesis que en el fondo Jesús murió porque perdió la sangre, que lo que definitivamente ya después, cuando él estaba en la cruz, él en un momento donde es clavado en su costado, ya no le salía sangre, sino que era agua. Por otro lado, el problema respiratorio que se estaba sucediendo a raíz de que él estaba apoyado en sus piernas, en sus pies. Entonces no tenía una contención importante, por lo tanto su tórax y su espalda eran comprimidos de manera evidente. Pero hay algo mayor que él profirió estas palabras y dijo: yo entrego mi vida, que nadie tiene el poder de quitarme mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nos inclinamos por el hecho de que él tomó la decisión de decir: ahora yo muero. Algunos hablan de que cuando lo atravesó la lanza y escapó agua, probablemente la lanza llegó a los pulmones y ya tenía los pulmones llenos de agua después de todas las durísimas experiencias que estaba viviendo, y eso pudo haber sido finalmente lo que provocó un paro respiratorio e instaló la muerte en el extremo del sacrificio a que fue sometido Jesús. Otro dato es que está documentado que los romanos les quebraban las piernas a los crucificados. Esto habrían hecho con los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús. Al Mesías, sin embargo, le habrían clavado una lanza en el pecho para acelerar su muerte. Según lo que plantean los evangelios, Jesús murió luego de solo 6 horas. Otro dato es que está documentado que los romanos les quebraban las piernas a los crucificados. Esto habrían hecho con los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús. Al Mesías, sin embargo, le habrían clavado una lanza en el pecho para acelerar su muerte. Según lo que plantean los evangelios, Jesús murió luego de solo 6 horas. Por el odio que tenía el imperio romano instalado allí en contra de Jesús, no iban a usar el mismo procedimiento que se utilizó con los ladrones, sino que al no romperle las piernas, todavía se extendía más el sufrimiento. Y esa es, en mi opinión,
la situación básica que motivó el que no se le quebraran las piernas para provocar rápidamente su muerte, sino que mantenerlo allí crucificado para que sufriera al máximo. Otra de las grandes teorías que hace siglos se debate es si hubo un terremoto y se oscureció la tierra en el momento en que Jesús falleció. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de los temblores y de las tinieblas que cubrieron la tierra durante unas horas tras la muerte de Cristo. El episodio del eclipse solar es también estudiado por historiadores romanos que lo ubican exactamente en el año 32-33 de la era actual y dicen que fue especialmente intenso en Oriente. Se produce un terremoto a nivel cataclísmico. Aparte de eso, se oscurece, se produjo un mayor estrés en todos los asistentes y no solamente en ellos. Hay estudios que indican que entre el año 32 y el año 33 se produjo un eclipse con tal intensidad que no podíamos ver hasta más allá de 3 o 5 metros, pero que fue mucho más evidente y fue mejor visto en el Medio Oriente. En general, los 27 libros de la Biblia, el Nuevo Testamento, ellos hablan de que esa situación fue real. El tema del cambio del tiempo, el tema de la lluvia, los relámpagos, los truenos, el terremoto, que era un poco como la rebelión de Dios mismo en contra de aquel que moría, pero que sin duda tenía un camino, que era el camino de resurrección. Pero el punto más polémico es sin duda la resurrección. Los no creyentes argumentan que los seguidores de Jesús pudieron haberse robado el cuerpo para evitar represalias. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes. La mayor prueba que nosotros tenemos que Jesús resucitó es que su cuerpo no ha sido encontrado. Si alguien hubiese raptado el cuerpo sin vida de Jesús, estoy absolutamente seguro que en el pasar del tiempo habríamos encontrado ese cuerpo. Había una gran piedra que cubría y que era imposible prácticamente de sacar si no eran varias personas las que la movían. Se habla del tema de la resurrección y hay testigos que plantean el tema de la resurrección, que más de 500 personas vieron a Jesús en el proceso de resurrección y después en el proceso de abandonar este mundo para ascender, como dice la Biblia, junto a su Padre. Se acerca un tiempo en donde también aquella profecía que también fue proferida por Jesús, que a su vez la tomó el apóstol Pablo, en donde dijo que él vendría y esperaría en las nubes, que arrebataría en abrir y cerrar de ojos a miles de personas que hoy día siguen los preceptos, los estamentos, la rectitud y la santidad, imitando a Jesús. Esas personas van a desaparecer y no van a ser encontradas nunca más. Son profecías que han sido dichas en el pasado y que de manera consecutiva se han ido cumpliendo. Bien, estamos con don Cristian Contreras, doctor en Filosofía de la Ciencia. Cristian, bienvenido nuevamente, esta es tu casa. Le mandamos también un saludo a los amigos de la red que también están trabajando ahí todos los viernes. Así es. Y vamos a hablar sobre la pasión de Cristo. Y tú querías partir por un tema. Sí, que uno tiene que recordar al menos la promesa que según la Escritura hizo Dios en el jardín del Edén. Porque ahí está establecido, al menos en muchas versiones distintas, que después del error que comete Adán y Eva, Jesús les dice, vuestros hijos, o sea, Dios. ellos mismos, Dios les dice, vuestros hijos, condenados a trabajar, me olvidarán y se convertirán en malos. Pero enviaré al Cristo, que se encarnará en el vientre de una mujer y llevará a todos la esperanza de dulcificar sus males en tanto pronuncien su nombre. Entonces, claro, aparece después de 2500 años, no es el único en todo caso, pero aparece Jesús, que después se le va a llamar el Cristo, y que aparece en tiempos de olvido de Dios, en tiempos de inmensa oscuridad, es cuando aparece la luz, porque Jesús es una luz que ilumina el mundo en sus 4 direcciones. Entonces, es un poquito para introducirnos, porque si todo esto es así, se cumplió hace 2000 años la llegada de Cristo a la tierra. Se cumpliría entonces la profecía de que se espera la segunda venida.
Estamos ahora en eso. ¿Correspondería este es el tiempo en que tú que has estudiado el tema, calzaría en estos años la segunda venida? La respuesta, si uno toma los textos bíblicos, el Apocalipsis de Juan, y lo comienza a leer, a interpretar las señales de los tiempos actuales, uno puede decir perfectamente, queridos amigos, que estamos en los tiempos de una gran revelación, en los tiempos del Apocalipsis bíblico, y particularmente ya estaríamos en el segundo año de la gran tribulación que se inició, según esto, ¿ya? El 28 de septiembre del año 2015 con la cuarta luna roja. Entonces, si todo esto es así, estos son los tiempos de la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero, y en tiempos de tremenda oscuridad también. Claro. Son tiempos de oscuridad donde el ser humano en general, salvo los cristianos de corazón limpio, han olvidado a Dios, han olvidado el mensaje de Cristo. Es cuando viene Cristo a la tierra. Estamos expectantes. ¿Y cuáles son los otros indicadores que aparecen en el Apocalipsis de Juan, aparte de la cuarta luna roja que acabas de mencionar, del septiembre del 2015, que podrían indicar que estamos en ese momento, a puertas de la llegada de Cristo? Eso nos da, pero para mucho, pero si uno comienza a leerlo parte por parte, uno perfectamente, por ejemplo, todo el conflicto en Siria estaría anunciado en los pasajes del Apocalipsis. La participación de regiones del norte. Aquel día de la cuarta luna roja tenía que haber un movimiento clave para que comenzara la gran tribulación. Y ese movimiento clave, que era un ataque de Israel contra Siria, ocurrió. Entonces, si uno comienza a leer también, por ejemplo, otro de los tantos pasajes... Perdón, que tú estás hablando de esa zona. ¿Cristo volvería en Jerusalén? ¿Volvería en esa tierra? No. ¿O volvería en otra parte del mundo? Volvería en nuestro querido Sudamérica, Jesús. ¿En Sudamérica? Sí, pues aquí volvería. ¿Y eso también aparece? No, eso no aparece. ¿Y ahí eso por qué lo dices? Cuéntanos. Por las interpretaciones, pero ojo. ¿Pero en carne y hueso o puede ser de otra manera? Jesús, mira, cuando uno comienza a leer, hay muchos textos que hablan de la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero uno tiene que decir que, desde mi punto de vista, aún hoy día, estamos hablando de, precisamente, hoy día la gente todavía no está preparada para la segunda venida de Jesús a la tierra. Ni siquiera las jerarquías religiosas de las más de 5.000 iglesias cristianas están preparadas para la segunda venida. ¿Estuvieron preparadas en los tiempos de Jesús? Así es, pues. Porque Él fue el que se enfrentó a la forma en que se vendían cosas, por ejemplo, en el templo, como un ejemplo sutil, ¿o no? Sí. Era el que se revelaba a cómo se practicaba la religión, ¿o no? Uno tiene que recordar que al menos la promesa de aquel jardín del Edén es que cuando aparece el Cristo, aparecen los tiempos de mayor oscuridad dentro de la historia civilizatoria. Entonces, desde mi punto de vista, no se va a reconocer en este momento la presencia de Jesús, del Cristo, más bien dicho. ¿Y por qué? Porque hay un inmenso ateísmo en nuestra sociedad. ¿Precede la llegada del Cristo el anticristo? Es contemporáneo. O sea, ¿van a estar esas dos energías en la tierra? O sea, el anticristo está aquí viviendo. Recordemos también los pasajes, pero si cuando uno lee la Biblia y se da cuenta, por ejemplo, que el demonio, el diablo, el gran adversario, el príncipe de las tinieblas, gobierna el mundo, es el dueño de los gobiernos de la tierra, según las tradiciones. Y uno se da cuenta cómo están los gobiernos y la política actual, uno se da cuenta que en realidad, para muchos intérpretes, el anticristo está aquí en la tierra. Y si uno toma, por ejemplo, las profecías de Nostradamus, Nostradamus habla del código encriptado Mabús. Busca la palabra Mabús en algún líder de la tierra
y según las interpretaciones de Nostradamus, ahí está el tercer anticristo. Así que estamos viviendo en tiempos de tremenda oscuridad con el anticristo haciendo de las suyas. La segunda venida de Cristo coincide con el fin de los tiempos, con el día del juicio final. ¿Es el mismo momento? Sí, o sea, mira, según el Apocalipsis. Según el Apocalipsis, claro. Eso es súper importante porque viene el Apocalipsis. ¿Qué describe el Apocalipsis? Juan, el Apocalipsis de Juan. ¿Y qué describe el Apocalipsis? ¿Qué describe? Para ayudar a En palabras bastante sencillas, sí. El Apocalipsis son tiempos propiamente tal de revelación. Saquen la cuenta si estamos en tiempos de revelación. Sí. Primer elemento, si estamos conociendo cosas que antes no sabíamos. Sí. Desde mi punto de vista, por supuesto que estamos en tiempos de inmensas revelaciones en todo orden de cosas. Desde la religión, la política, la economía, la ciencia, gracias por cierto también a la internet y toda esta apertura de conciencia. Ahora, en términos estrictos, comienza la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene el rapto. Después ¿Qué es el rapto? El rapto es una especie de... Explícanos para entender. Abducción de los cristianos. A ver. Eso es. Los cristianos vendrían a ser como una especie de abducidos o desmaterializados o tomados. ¿Todos los cristianos del mundo desaparecerían en la faz de la tierra? Los cristianos de corazón limpio. Ah. ¿Por qué? Porque pensemos nosotros hoy día, la cristiandad tiene más o menos unos 900 a 1.000 millones de creyentes. Perdona, pero los cristianos de corazón limpio que serían abducidos sería como el 0,0000. Efectivamente, sería muy poco. Pero... O sea, no solamente digo por los cristianos, sino por cualquier religión, digamos. Porque el corazón limpio, ¿cómo se define eso? Ahí está el punto. Pero según las tradiciones, dentro de estos 1.000 millones, por poner una cifra de cristianos, de más de 5.000 iglesias. Claro. Que la propiedad de la iglesia, su dogmatismo y su intolerancia hoy en día se han transformado en verdaderas cofradías, muchas de falsos cristos que están anunciados también. Entonces, si todo esto es así, bueno, en estos tiempos viene el rapto. Viene Jesús a la tierra. ¿Puedo volver al rapto? Y después viene el Armagedón. Después del Armagedón viene el triunfo de Jesús en la tierra. Espera. Vamos paso a paso. Entonces el rapto sería un grupo de cristianos nobles de corazón, puros de corazón, serían abducidos para que vaya explicando paso a paso cada uno de los momentos. Sí, serían abducidos o desmaterializados, protegidos de alguna forma de lo que va a venir. Ok, eso es el rapto. ¿Después qué seguía? El Armagedón. El enfrentamiento. Cuéntanos del Armagedón. El Armagedón es el enfrentamiento de Jesús, del Cristo más bien dicho, contra el príncipe de las tinieblas que está en la tierra. Recordemos también que el príncipe de las tinieblas no se manifiesta como el diablo, no se manifiesta como una persona. El diablo son 3 entes negativos. 3 entidades. Sí, Lucifer, Belcebú y se me va el otro nombre, ya me voy a acordar, pero son 3. Repiten, recordemos que el adversario es el gran imitador. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando uno ve los cristianos, digamos, los 1.000 millones de cristianos que estaba señalando, uno tiene que recordar que, al menos según las tradiciones, hay 1/3 de esos cristianos de corazón limpio. Ya, esa sería la proporción. No sería tan bajo. No sería un 0,01, sino que sería 1/3 de los que son de corazón limpio, y el otro 1/3 son verdaderos ateos, porque el Concilio Vaticano II lo señaló oportunamente. Hoy en día, Concilio Social de la Iglesia de la década de los 60, dijo que el peor ateísmo hoy en la tierra no es de aquella persona que se levanta y dice yo no creo en Dios, Dios no existe, sino que el peor ateísmo es de aquella persona que dice creer en Dios, va a su respectiva iglesia, se golpea en el pecho, sale de la iglesia y actúa como si Dios no existiese, que son 2/3. La mayoría. Pero son 2/3, así que hay muchísimos cristianos de buen corazón y corazón limpio, así que... ¿Hay esperanza? Hay esperanza, por supuesto que sí, Esto es
¿Es metafórico o real? Porque tú hablabas del rapto y si en la historia hay algún hecho que se pueda comprobar empíricamente o algún rastro de que haya ocurrido, por ejemplo, un rapto anteriormente. ¿No? No me parece, no me parece. No, de estas características no. Ahora, sobre eso, ojo, porque si toda esta lectura es la correcta, el adversario, el príncipe de las tinieblas, está desesperado porque sabe que va a perder, sabe que vienen tiempos de luz. Entonces, durante estos años, va a desatar las peores abominaciones sobre la tierra. Está desplegando toda su artillería el demonio. Así es. Claro. Y sobre todo en estos tiempos de, según la interpretación, los tiempos de la tribulación. Hay una diferencia muy grande entre los distintos evangelios, ¿no es cierto?, distintos componentes del Nuevo Testamento y el Apocalipsis. Los evangelios son descripción de la vida de Cristo, particularmente de la pasión, ¿no es cierto?, de las enseñanzas. El Apocalipsis es una visión, es una especie de premonición. ¿Cómo hay que tomarlo? Porque es algo que no ha sucedido, pero que Juan adelanta que sí va a suceder. Sí, y mira, el Apocalipsis de Juan, sobre todo, es una literatura más que cristiana propiamente tal, es judía. Recordemos que en los tiempos de Jesús, lo que abundaba era la literatura apocalíptica en la Palestina. Entonces, todo lo que de alguna forma, lo que ocurrió en ese lugar geográfico hace 2000 años, en términos más pequeños, por decirlo así, según las interpretaciones, se está replicando hoy día, pero a nivel global. La gran tribulación histórica en ese sentido uno tiene que recordarla porque, claro, estamos en los tiempos de Jesús, pero en el año 60 ocurre la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el emperador Tito. Y eso es reconocido como la primera tribulación, donde salen muchos judíos devastados de todo lo que es Jerusalén. Entonces, claro, según estas interpretaciones, eso que ocurrió en la Palestina, momentos apocalípticos, momentos de la literatura apocalíptica, se está revelando hoy día a nivel global, porque no solamente uno tiene que tomar el Apocalipsis para ver el tiempo de revelación en el cual está, sino que todos los escándalos de corrupción, la crisis climática, Nostradamus, Baba Vanga, Edgar Cayce y cuantos otros grandes visionarios y profetas de la actualidad están prácticamente viviendo dando las señales de este momento que estamos viviendo. Es un buen momento en todo caso para los cristianos de corazón limpio, los otros la van a padecer. Acuérdate también dentro de este escenario todo lo que fue la revelación de los mayas, importantísimo porque eso marca un antes y un después. Entonces, estamos en estos tiempos. Si uno lee los textos, no sé, hace 200 años atrás, 500 años atrás, o incluso hace 60 años atrás, todas las generaciones de los más viejos, digamos, los más sabios, dicen que el mundo está en crisis. Y hablan de los excesos de las nuevas generaciones y cómo el mundo va evolucionando y se va yendo a un despeñadero. Cada uno en su vocabulario, en su tono, dependiendo de la época. ¿Por qué ahora podría ser efectivamente la época de la venida de Cristo y no antes? Mira, eso es netamente y depende de quién interpreta la Escritura. En este sentido, y siempre uno tiene que decir, uno es el responsable. Uno. Yo, digamos, si hablo esto, yo soy el responsable en la lectura. Pero aquí, y claro, y si uno va leyendo las cosas, bueno, es coherente con todo este tiempo de oscuridad. Pero al mismo tiempo yo creo que lo más relevante es que la Biblia, desde mi punto de vista, se cumple, ¿ya? Es concreta, es muy concreta y depende de la interpretación, pero al mismo tiempo se agota la Biblia. Es decir, la Biblia, el Apocalipsis de Juan, que es lo último que va quedando, tú no vas a poder estirar la Biblia 100 años más ni 1000 años más, sino que si esto es así, la revelación se cumple ahora, se agota la Biblia
pero viene una nueva revelación a la tierra. ¿Cuál? La revelación del Cristo. Pero esa revelación, perdón. Y ahora, eso seguramente lo van a entender en 500 años más, amigos, así que en 500 años más me avisan. Pero ahora estamos viviendo el Apocalipsis según tu interpretación. Sí, sí. ¿Cuánto dura el Apocalipsis? ¿Cuántos años abarca este proceso? Mira, el proceso, o sea, por eso digo, la interpretación mía no radica solamente en los textos bíblicos, eso hay que señalarlo. Es bueno señalar también que, claro, hace 100 años tú tomabas la Biblia y la Biblia era considerada historia. Claro. Pero después en los años 60 aparecieron los querimácticos que dijeron que en realidad no es propiamente tal historia, sino que tiene la Biblia ingredientes de historia. Y hoy día los textos de la Biblia no pasan el examen histórico, más bien dicho, son relatos donde el genio bíblico es probable que lo haya escrito en el género de la leyenda. ¿Y la leyenda qué es? Es la exaltación de la historia, digamos, por la imaginación. Y la visión del que escribe, claro. Pero no significa que no tenga elementos de verdad y de realidad histórica. Entonces, yo creo que el gran esfuerzo hoy día es sacar de esta lectura bíblica, más que considerarla como historia, porque díganme el día que nació Jesús, no aparece. El día en que murió Jesús, tampoco aparece exactamente. ¿Qué año? Entonces, yo creo que el gran esfuerzo hoy día es tomar esta literatura bíblica dentro del género de este género legendario y extraer los elementos de verdad. Ahora, se suma a eso parte ingrediente de esta segunda venida de Jesús a la tierra, que son, mira, durante el siglo XX se han descubierto en total 81 evangelios de Jesús. 81 evangelios de Jesús. Es verdad que muchos de esos evangelios son apología, algunos son... ¿Cómo se llaman? Apócrifos. Los apócrifos son que no forman parte del canon bíblico. Obvio. O sea, todos son apócrifos en ese sentido. Sí, por eso. Y eso menos los 4. Esconden o nos podrían mostrarnos otro perfil de Jesús, otra parte de la historia. ¿Qué es lo que realmente podría haber ocurrido? ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo murió? Estamos hablando ¿Dónde de murió? los demás textos bíblicos también, o textos que hablan de la vida y pasión de Cristo. Y eso tenía que ver también con lo que quedó pendiente antes de ir a la pausa. Los apócrifos, esos textos que dan o revelarían un perfil diferente. ¿Qué dicen esos textos? Y eso es, desde mi punto de vista, parte de esta revelación que se está viviendo hoy en día, porque a partir de 1945, particularmente con el descubrimiento de unos textos gnósticos en Nag Hammadi, allá en Egipto, bueno, y la aparición de estas 81 fuentes sobre Jesús, la mayoría apócrifa y como decía, algunas que son falsas, pero bueno, que te hablan de Jesús en tiempos posteriores. También existen textos que son verdaderamente legítimos, obviamente no reconocidos por la Iglesia, reconocidos por la Iglesia, pero no dentro del canon, y que forman parte de esta segunda venida de Jesús, en el sentido de que van a ir mostrando y van enseñando los conocimientos y las sabidurías más profundas de Jesús. Como por ejemplo, como sabio, como maestro. Como gran maestro. Ahora, uno tiene que decir que los textos, los 4 evangelios que están en la Biblia, fueron establecidos en el concilio de Nicea del año 325 por el emperador Constantino el Grande. La que sabe, Cristiana, ¿ya? La fecha sabe todo. Entonces, pero durante los 300 años anteriores había muchos textos de Jesús. ¿Por qué fueron elegidos esos 4 textos y no otros? Primero, porque eran los de más fácil digestión, los más populares sobre Jesús. Y claro, desde eso comenzaron a ser perseguidos el resto de textos. Los que los escribían fueron lanzados por los acantilados para abajo por profesar estas otras enseñanzas de Jesús. ¿Como qué elementos distintos tenían como por ejemplo, otros relatos de Jesús? Sí, hay un evangelio que es el evangelio, ojo, el más antiguo de todos los evangelios anteriores a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, que es el evangelio de Tomás. Tomás es clave.
Pero ahí dice Tomás en una parte, una enseñanza que era para quizás los más preparados en la doctrina de Jesús. Pero dice, levanta una piedra, yo estoy ahí. Parte un madero, yo estoy ahí. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, tú lo puedes encontrar en cualquier parte y no necesariamente en una iglesia. Entonces, todas las iglesias posteriores, claro, la interpretación de los evangelios tenía que pasar por el magisterio de la iglesia y después el pueblo. Y en estos evangelios te están diciendo que tú puedes encontrar a Dios en el bosque, en un árbol, en la naturaleza, en cualquier parte. Tienes que querer, entonces. Y también es un Jesús que se plantea en todas las iglesias, pero es un Jesús pobre. Y eso es muy interesante, porque tú ves el recorrido después de la iglesia, ¿no es cierto?, a medida que van pasando los años, y en momentos históricos la iglesia pasa a ser tremendamente rica. Y ahí se puso una dicotomía con el Jesús que uno conoce. Muy importante, porque Jesús, sobre todo, mira, Jesús le abrió la puerta a todos, a los ricos también, pero sobre todo se centró en aquellas personas que no solamente eran pobres materialmente, sino que pobres de espíritu. Vino a curar a los leprosos, estuvo con las prostitutas, le extendió la mano a los ladrones. ¿Por qué? Porque podía encontrar corazones limpios también en aquellas regiones. Ahora, importante de Jesús una cosa, que según se cuenta, claro, mira, Flavio Josefo, historiador judío que muere en el 101, dice en un pasaje, llegó al país un charlatán que se ganó la fama de profeta, etc. A Jesús lo calificaron de charlatán. Los historiadores posteriores, como Flavio Josefo, en su tiempo fue crucificado con 2 ladrones al lado. Con 2 ladrones al lado. Sin embargo, él estaba en ese momento llevando esa luz con su misión divina a las regiones más oscuras que era en ese entonces la Palestina. Bueno, sigue siendo hasta el día de hoy tremendamente oscura esa región hoy día. Así que, así es. Estaba pensando, perdón, en lo que tú decías de las leyendas. Y quiero ligarlo también con el mundo pagano. No sé, hay mucha gente que quizás sigue Vikingo, la serie. Yo la vi completa. Y me metí a investigar acerca del protagonista, que es Ragnar Logro, que es el vikingo más famoso, quizás. Y ahí estamos hablando de dioses completamente humanos, paganos, y que se oponían a la iglesia tradicional que nosotros conocemos, a la iglesia de Cristo. Y también la leyenda se escribe de esa forma. Nadie sabe si existió o no existió, si era Thor o no era un dios. Y tampoco los años están muy claros. O sea, es muy coherente con lo que tú decías con respecto a cómo se va construyendo la historia, en este caso de la Biblia y de Cristo. Así es. Ahora, también si uno lee, por ejemplo, todo lo que son las Edas, que son los textos fundantes de la creencia vikinga, está la leyenda de Ragnarok, es decir, de la batalla final, que habría estado influida también por las buenas corrientes cristianas de la época, de aquel año 800 y más. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, la batalla final en los vikingos sería también una revelación de estos tiempos actuales. Otro ingrediente más de todo esto. Así que... ¿Hablemos de la resurrección? Hablemos de la resurrección. Pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Existen pruebas que se puedan confirmar al día de hoy? Mira, la resurrección es quizá el núcleo más profundo de la creencia cristiana. Es decir, Cristo llegó a la tierra, murió en la cruz y resucitó. Y al tercer día resucitó de los muertos. Ahora uno tiene que decir una cosa. Este pasaje es un pasaje mistérico y que depende exclusivamente de la fe de cada uno.
Nadie puede llegar a decir que realmente resucitó, científicamente resucitó, porque eso no cabe en la cabeza, ¿ya? Por lo tanto, es un argumento de fe. Lo que sí están en los textos, es que después, a la primera que se le apareció vivo Jesús fue a María Magdalena. El tema con María Magdalena, su 13ª discípula, por cierto. Que en estos evangelios apócrifos creo que se la eleva al lugar que parece que habría tenido y que ha sido minimizado por la historia. Por supuesto. Hemos vivido mira, en los últimos 5.000 años prácticamente, hemos vivido en un machismo destructivo. Piensa tú lo que fue la mujer del siglo XII. No, la mujer del siglo XII era la encarnación del mal. ¿Cuántas mujeres quemadas? Por eso. Entonces, y María Magdalena, claro que es elevada en esto. De hecho, es envidiada por Pedro. Da para mucho María Magdalena. ¿Y eso aparece eso en algún evangelio? Sí, ¿Por qué pues en el evangelio de María Magdalena. En ese. Así es. Sí. Y Jesús la besaba en la boca, por cierto. Entonces, todos estos evangelios también están mostrando, mira, desde mi punto de vista, le están poniendo color a la imagen de Jesús. Quizá durante mucho tiempo se vio un Jesús pulcro, un Jesús dibujado en blanco y negro, y hoy día estamos viendo más colores, a eso me refiero. De pronto es como la revelación del hombre, además de el Hijo de Dios. Por ¿No supuesto. puede ser o no? Sí, ese por matiz supuesto que sí. de ser humano, ¿no? Ahora, ojo, Jesús se decía a sí mismo Hijo del Hombre. Fue en el concilio de Nicea nuevamente donde se eleva la categoría de Dios. Y Oye, claro, ahora, pero... volvamos al milagro. Sí. Tú dices que la primera persona que lo vio fue María Magdalena, Sí. pero esto se empezó a repetir, fueron muchos los que lo Sí. empezaron a ver. Cuéntanos de ese fenómeno y cómo se empezó a correr la voz en esos tiempos. Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí está el punto. Y por eso esto es un artículo de fe, netamente. Y el que quiere creer, que crea, otros tienen otra visión, pero otros tienen la visión de que Jesús resistió la crucifixión. Pero el asunto es que después se le ve en carne y hueso. No es que tú viste un fantasma, un espíritu. Los textos señalan que incluso fue visto por cientos de personas. Y después, cuando subió al Jordán más allá, hizo milagros Jesús. Y después, supuestamente, sube a los cielos, etcétera, se desvanece. Eso yo lo dejo dentro del ámbito de la fe de cada persona, porque es un artículo de fe, pero también hay otras interpretaciones. Cristian, ¿qué importancia tiene la humanidad de Jesús? El que se haya efectivamente encarnado en un hombre de carne y hueso. Porque en el credo se dice en una parte que fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Es decir, vive lo que los cristianos creen que vive cualquier persona, cualquier ser humano que muere, ¿no es cierto?, que baja al infierno, etc. Pero, o que pasa por ese tránsito. Pero se discute mucho acerca de cómo fue la propia crucifixión. Y hay distintas versiones. Hay versiones que son, por decirlo así, perdón el término, mucho más sangrientas. Y de hecho han sido muchas veces muy criticadas y no muy aceptadas por la propia iglesia. Esta versión, por ejemplo, la de la película La Pasión de Cristo, sí, la de Mel Gibson, que entiendo que está basada en una especie como de visiones que tuvo Santa Catalina, tú me corregirás, y que tratan de mostrar, claro, a un Cristo muy sufriente, es decir, un ser humano que fue torturado hasta lo indecible. ¿Qué importancia tiene ese elemento, la humanidad de Cristo? Tiene una importancia trascendental. ¿Por qué? Porque, primera observación a lo que tú dices, desde mi punto de vista, la flagelación de Jesús, particularmente que aparece en la Pasión de Cristo de Mel Gibson, debió haber sido así. Debe haber sido horrorosa. ¿Y por qué también? Porque Jesús fue condenado a la crucifixión. Y según
el Codex Justiniano, que es un resumen de las constituciones romanas del siglo IV, la crucifixión se le aplicaba solamente a aquellas personas que comandaban una sedición contra el Imperio Romano. Por lo tanto, uno puede deducir que Jesús fue condenado a mors agravata, muerte agravada por una sedición contra el Imperio Romano. Pero por su mismo pueblo. Aquí está el punto y quiero llegar a eso, que es algo clave. Pero entonces, claro, si era un revolucionario, un rebelde, etcétera, se le aplicó un castigo de esos que aparecen en la tentación. Pero aquí viene un tema que es clave. ¿Quién condenó a Jesús? Su pueblo. Ahí está. Porque pero Jesús siempre, era judío. Claro. Los judíos decidieron la crucifixión. Y eso es lo que se ha establecido durante 2000 años, que Jesús fue condenado por la jerarquía del templo de Jerusalén, por el Sanedrín. Y uno tiene que decir una cosa. A mí no me parece que sea esa la versión correcta. Ah, mira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero se desconoce, o sea, me van a venir a decir a mí que uno conociendo la historia, que los del templo de Jerusalén mandaban como un monigote al prefecto romano, eso es no conocer la historia. Después la crucifixión la aplicaba el Imperio Romano contra los culpables de rebelión, de sedición. Y también en el Talmud, que es todas las tradiciones rabínicas del pueblo de Israel, no está aceptada la crucifixión. Está aceptada la lapidación, el ahorcamiento, la decapitación, pero no está aceptada la crucifixión. O sea, ¿se había manipulado la historia? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparezca entonces en la película de Mel Gibson a Caifás diciendo crucifíquenlo, eso iba contra el Talmud, contra las tradiciones. Entonces, es posible que eso haya significado, bueno, parte de toda esta culpabilidad del pueblo judío que lo vienen acarreando durante siglos y que no correspondería al menos a los antecedentes. Jesús fue crucificado por los romanos. Qué bueno que lo aclara según tu visión. Este es un tema que yo creo que vamos a ir conversando esta Semana Santa y también felices de que estés aquí, que hayas vuelto a tu casa, aunque sea por un ratito, bueno. te vamos a seguir invitando y debemos darte las gracias porque siempre es tremendamente espectacular escucharte. Sí, igualmente, gracias. y gracias a usted. Y los invito a todos a ver el Mentiras Verdaderas los viernes a las 22:30 horas. Con Franzani ahí nos vemos. Le mandamos un gran saludo a Ignacio Franzani también y muchas gracias a la radio. Doctor Fire.